Amigos y amigas de Atlantic International University, muy buenas tardes. Me daba mucho gusto volverles a saludar en un martes más de los seminarios de actualización gerencial. Y como les he dicho, les he recomendado algunas veces que es importante guardar el equilibrio, ¿verdad? En alma, cuerpo y espíritu en estos tiempos. Y es muy importante. Yo sé que muchos están ocupados por las soluciones inmediatas, pero debemos de apartar un tiempo para dedicar, pensar, planificar en el futuro mediano y de largo plazo, porque si no, lo inmediato nos va a consumir nuestro tiempo, nuestra energía y también nos vamos a preocupar demasiado por solucionar lo inmediato, ¿verdad? Quisiera tomarme el tiempo para brindar en nombre de la comunidad de Atlantic International University nuestras condolencias a todas las familias de estos profesionales de la salud que han perdido sus vidas. Algunos se están recuperando también, y no solo en Guatemala, sino en el mundo entero, ¿verdad? Doctores, enfermeras, personal de mantenimiento, de limpieza, bomberos, policías que han estado en contacto con las personas infectadas y, ¿por qué no también a los familiares de las personas que han fallecido por esta pandemia, ¿verdad? Entonces, le pedimos mucho a Dios que consuele las vidas de cada familiar, que consuele por esa tristeza, ese vacío que dejan, y le pedimos a Dios que llene los corazones de estas personas para aliviar en parte, porque no se puede en un total, porque un ser querido es un ser querido de mucho valor, que alivie y consuele el corazón de estas personas. Y, y siempre les pedimos a ustedes que se cuiden, que sigan los protocolos adecuados, ¿verdad? Y que hay mucha información y desinformación hoy en los medios sociales, pero es importante que nosotros tengamos sabiduría para tomar los consejos adecuados. Quiero contarles que hoy tenemos un tema muy interesante, que es comercio internacional, ¿verdad? Yo creo que a muchos nos apasiona ese tema y en mis tiempos que yo estuve como gerente de mercadeo para Centroamérica, de fábrica de jabón La Luz, que a algunos les he comentado y contado esta mi experiencia, la verdad que fue una experiencia muy interesante estar casi 10 años viajando a Centroamérica y viendo el tema comercial, el aspecto comercial para las distribuidoras y representando esta linda empresa en su momento, que hoy es Henkel, es Henkel, ¿verdad? Y la verdad que el comercio mueve productos, mueve materia prima, hace tantos aspectos tan importantes en nuestra economía. Quisiera presentarles a ustedes al disertante del día de hoy. Me voy a permitir leer un breve currículum de él y recordando que el tema es el impacto al comercio mundial ante el COVID-19, oportunidades y amenazas para Guatemala. Me voy a permitir leer un breve resumen del currículum. Graduado en Comercio Internacional, el licenciado Ángel Marroquín, graduado de la Universidad Rafael Andívar, máster en Dirección Ejecutiva de Negocios por la UNIS. Fue catedrático universitario en la Universidad Landívar, Mesoamericana, San Carlos y Ajesport. Actualmente es catedrático con nosotros en Atlantic International University desde hace más de 8 años aproximadamente en el tema de comercio internacional. Él tiene 30 años de estar laborando en cajas y bolsas y actualmente es gerente de una empresa irlandesa, gerente de país. Esta empresa se llama Smurfit Kappa. Entonces, recibamos con un fuerte abrazo virtual
al licenciado Marroquín y él nos va a decir la mecánica de las preguntas y respuestas para este seminario de actualización. Bienvenido, licenciado Ángel. Adelante, por favor, abrir el micrófono y, y la presentación ahí de tus slides. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciado, muy amable. Un gusto saludarlos a todos en esta tarde. Hoy me voy a permitir presentarles un breve resumen de lo que yo veo como las perspectivas de oportunidades y amenazas en Guatemala, basado en las realidades que hoy por hoy está viviendo el país, una situación bastante difícil, pero que en realidad, lejos de ser una amenaza, se ha vuelto una verdadera oportunidad, creo yo, a mi modo de ver, como país y como región para poder crecer y desarrollarnos finalmente en este ámbito tan competitivo. Quiero agradecerles mucho su atención. Quizás yo pensaría que lo más práctico sería que al final es una presentación no muy larga. Si hubiera alguna pregunta y yo estoy en la capacidad de responderla, pues con mucho gusto lo hacemos. Tal vez escribiéndola en el chat y si me ayuda Andrés, sería ideal. Y yo con mucho gusto, pues al final de la presentación voy dando respuesta a lo que vayan consultando. En este mundo que estamos viviendo hoy por hoy, digamos, vamos a iniciar pensando y hablando sobre el tema de lo que es la Reserva Federal de los Estados Unidos en América. Ellos en este momento han sufrido, para empezar, son el país con mayor cantidad de contagios en el mundo. Ya ha pasado los 2 millones de personas, una cantidad de muertos muy grandes. El cierre de la industria y del comercio en Estados Unidos fue no tan drástico como lo ha sido Guatemala, porque en el caso de los Estados Unidos, pues Donald Trump es una persona más basada en lo que es la economía y él pues antes del prevalecer, digamos, la salud, consideró que era más importante la economía y sobre eso pues él aperturó el país mucho más rápido y sin mayores cantidades de protocolos, digamos así. Ustedes ven a la gente en Estados Unidos trabajando sin máscara, circulando en las ciudades sin máscara, abrazándose sin guardar distanciamiento social, etcétera. ¿Qué representó para la Reserva Federal este inicio de pandemia que fue tan grave? Pues inicialmente una caída del PIB del más del 4.8%, algo realmente fuerte, enorme. Yo no recuerdo haber visto un número así de grande. Tiene un aumento del desempleo que está al nivel de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos venía de ser un país que se podía considerar con empleo total, o sea, no había desempleo, a ser un país con más de 22 millones de personas sin empleo. Y eso pues es algo que duele y pesa mucho. Las tasas de interés están entre el 0 y el 0.25. Eso digamos que hasta cierto punto es parte del manejo que hace la Reserva Federal basados en las políticas económicas que tiene el gobierno de Donald Trump, porque buscan que con eso se fomente un poquito la inversión, cosa que ocurre. Están en este momento buscando llegar a evitar las tasas negativas en sus crecimientos. Inyectan 2.3 billones de dólares en la economía, aunados a los 2.5 que ya habían metido en el sistema anteriormente. Eso por parte de la Reserva Federal para fomentar y desarrollar el arranque económico del país. Y otro tema muy interesante es el petróleo, lo que es el West Texas, que hoy por hoy está cotizando a 38.98, pero en su momento llegó a cotizar negativo. El precio pues aumentó levemente, no son precios como los que veíamos de más de $100 el barril hace algunos años. No creo yo a título personal que estos precios del petróleo vayan a regresar a esos niveles en lo que resta del año, lo veo muy difícil. Yo considero que más o menos el petróleo se va a quedar en el rango de los 40 o 50 dólares, no creo que pase de ahí. Es más, como recomendación para el que tenga plata, que compre a futuros. Eso sería extraordinario porque es casi como una garantía del 90-95% que van a ser plata el que pueda comprar futuros de petróleo para poderlos vender más adelante y tener pues un buen margen en la bolsa. En el caso del West Texas, que el petróleo se cayó tanto, el problema grande de todas las refinerías en el mundo es que no pueden ellos parar. O sea, un pozo de petróleo no pueden decir, y cierren el chorro y esperemos a que vuelva a subir para que despegue otra vez la producción. Los
pozos siguen operando y lo único que queda es cerrarlos destruyéndolos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que ustedes podían ver en el mundo una cantidad enorme de barcos dando vueltas por todo el mundo sin saber a quién entregarle ese petróleo. Eso generó ciertos problemas y generó también el tema de la caída de los precios de la gasolina, como lo vimos, llegamos al rango de los 16 quetzales el galón de súper. Hoy por hoy está en 19, 20 quetzales. Y más o menos creo que en esos rangos se va a mantener, salvo que pasara algo de verdad extraordinario. La situación de Estados Unidos de América hoy tiene una gran posibilidad de que las próximas elecciones las pierda Trump. Hace más o menos un mes se hizo un estudio para ver la tendencia de los electores y la tendencia marcaba una caída estrepitosa del gobierno de Trump, lógicamente provocado por lo que fue la crisis del COVID, donde la gente castiga a un presidente pues que realmente no tenía ninguna razón de ser, pero que se le castiga por el desempleo, se le castiga por los problemas de salud, se le castiga por las muertes, etcétera. Donald Trump, de hecho, esta semana anunció, o la semana pasada anunció, que va a dar vuelta y va a arrancar nuevamente con todos los meetings presidenciales. Eso sí, va a hacer firmar a todas las personas que participen de dicho meeting que no se hace responsable a Donald Trump ni a su grupo de trabajo por cualquier contagio de enfermedad COVID-19. O sea, para que vean hasta dónde ha llegado la necesidad de él de arrancar inmediatamente porque ve que las elecciones prácticamente las tiene perdidas. Perdón. Luego, digamos, aunado a lo que le pasa a Trump con lo del COVID, la situación inestable por la muerte de este señor Floyd vino a ser algo que muchos grupos están aprovechando para sacar provecho. No quiero que me malinterpreten, por supuesto que una vida no tiene precio y lo que le pasó a este señor Floyd para mí no es algo lógico que ocurra, mucho menos es perdonable, eso hay que castigar a los responsables con toda la fuerza de la ley. Sin embargo, lo que generó esa muerte con las manifestaciones que lejos de ser pacíficas se volvieron manifestaciones muy violentas, solo vino a aunar más la crisis de los Estados Unidos y de lo que es el gobierno de Trump, que se habla mucho que fue manejado por la gente de los demócratas, que se habla mucho que por Soros, que hay muchas personas atrás de todo esto. En realidad no se va a saber nunca, pero sí creo que fue magnificado para aprovechar la coyuntura y darle un golpe más fuerte todavía a la situación de Estados Unidos para dañar la imagen de Trump. Las bolsas de valores, después de ir en caída, ya con la apertura que anuncia Trump, han anunciado su recuperación, han anunciado no, se han dejado ver en su recuperación. Es una recuperación que no es para nada con el ángulo de caída que tuvieron, pero es una recuperación que da muchos ánimos a la gente y a los inversores en estos países para poder iniciar nuevamente con lo que es el arranque de la economía. Ellos en Estados Unidos tienen el PMI, que es el índice que maneja Estados Unidos. Es el primer índice que se publica todos los meses en Estados Unidos, que es un índice de gestores de compra. Este índice se basa en la opinión de las empresas más grandes del país o las que representan la economía en su parte frontal y fuerte, y que dice más o menos cómo está el país basándose en los datos recabados de una encuesta mensual donde se ve cómo están las compras, las ventas, el manejo de la economía y todo. Si ustedes ven al final, hay una caída en el índice del PMI que también refleja, en el caso de China sobre todo y Japón, que el golpe del COVID fue muy fuerte. Entonces, digamos, estos índices son muy interesantes de ver y dan cierta idea de hacia dónde va una economía. En el caso de la situación de China, que vamos a ir ahora con la contraparte, ya en plena apertura económica del país, ellos realmente de una forma milagrosa, diría yo, pasaron de ser el foco de contagios y llegar de manera abrupta y rápida a más de 50, 60 mil contagios. Creo que hoy están en el orden de los 84 mil. Llegaron a tener ahora contagios de 4 y 5 personas. Acaba de salir un anuncio de algún contagio nuevo donde se habla de un mercado y aislaron alrededor de 11 áreas alrededor de esta ciudad, en Pekín. Y es un mercado que dio el contagio y de donde se abastece la mayor cantidad de productos al resto de la ciudad. Y entonces ellos han vuelto a hacer un cierre, digamos, muy drástico en esa parte. No se considera que sea una segunda ola, pero es un susto que sí se está dando y que pues genera cierta inestabilidad. Existen aún muchas saturaciones de vuelos de carga.
sobre todo por lo que fue el cierre de lo que ellos tuvieron, ¿verdad? En el caso de las navieras, por ejemplo, al principio de mayo, no existían furgones. Ustedes querían traer productos de cualquier país del mundo y le decían las navieras, mire, con mucho gusto, pero tenemos que esperar a que China libere puertos para que podamos recuperar todos los furgones que están ahí parados esperando apertura. Entonces, digamos que eso también ya se está empezando a ver un poquito mejor. Déjenme, solo voy a reducir aquí. Ahí está. La opción más viable hoy es la marítima, quienes han bajado precios de lo que es sus tarifas, eso debido a lo que es la caída del petróleo y realmente están, yo creería que el transporte que se va a manejar fuerte ahora en el comercio internacional, salvo para productos que sean altamente perecederos, pues van a ser el transporte marítimo. Tienen los ojos del mundo sobre ellos, hoy por hoy, Europa y Estados Unidos sobre todo, tienen el dedo señalándolo de que son los responsables de una pandemia que ha causado daños catastróficos a las economías del mundo, daños muy grandes donde las sospechas se incrementan en el momento en el cual ellos de la noche a la mañana dejan de tener contagios y el resto del mundo seguimos contagiándonos fuertemente de este virus. Se considera, después vamos a ver algunos temas de esto, pero se considera que va a haber penalizaciones y muy fuertes. Ya China reconoció que, no reconoció, aceptó que se ha investigado el caso, que ellos indican que nunca fue causado voluntariamente y que se puede hacer los análisis, que en el momento que ellos tengan la vacuna, la van a compartir con el mundo, etcétera. Rusia, por su lado, está igual. Rusia anuncia que ya tienen unas medicinas paliativas para la enfermedad y ya dicen que van a repartirla a nivel macro en su país y gratuito. Y luego de que ya saturen el país y los tengan recuperado, pues van a sacar dichos medicamentos para el resto del mundo. Eso sí ya lo harán en forma comercial, ya no van a hacer donaciones ni nada de eso. Y aunado a todo esto, China ahora está enfrentando una nueva guerra económica con Estados Unidos y con Europa, al punto que con Estados Unidos el país, China, tiene mucho a favor porque la deuda externa de Estados Unidos para con China es enormemente grande, una deuda de más de 1.000 billones de dólares, que si China los pidiera a los Estados Unidos se las pagara hoy por hoy, pues definitivamente eso no ocurriría. Yo creería que inclusive si se pusiera en el plan de cobranza inmediata, hasta una guerra podría haber, porque Estados Unidos sería la única forma de salvarse para una deuda de esas. Y pues con Europa, que también tienen problemas más de índole de salud, porque ellos también tienen los ojos puestos en ellos por el contagio y también en algún tema económico. El Producto Interno Bruto Mundial, el coronavirus ha hecho que la estimación baje 2 puntos porcentuales y en el mejor escenario hasta 5 puntos en el peor. O sea, hablamos de un 2 a un 5%. Si ustedes ven cómo venía todos los años, pues en el 2009 fue aquella crisis famosa que vivimos y hoy por hoy, pues la crisis nos ha hecho caer los puntos un poco. No ha sido tan dramático, pero sí se cree que la recuperación no se verá en lo que en lo que resta de este año y se estima, en el mejor de los casos, un arranque de la economía mundial para 2021, en el mejor de los casos. Todo va a depender, lógicamente, de lo que va a ser la vacuna. Mientras antes salga la vacuna, lógicamente el mundo más rápido se va a reactivar, porque ahorita las aperturas son parciales en las fábricas, en las empresas, en el mundo entero, salvo algunos países que, como le digo, no están guardando esos protocolos, pero la mayor cantidad de países lo están haciendo y por ende no creo que vaya a ser mucho antes de esto. Si ustedes ven las economías en el mundo, cómo crecen, digamos en Estados Unidos en los últimos años, siempre creció, pero si ven la de China, no aparecía en la gráfica de los principales países y de repente aparece y llega ya a este momento a ser la segunda economía del mundo, ya pegándose mucho a la economía de los Estados Unidos, luchando de tú a tú con ellos en el caso de lo que son los registros de marcas, en el caso de lo que son las famosas clonaciones de productos. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, es lo que peleaba Trump en el caso de Apple. Todos los teléfonos Apple son fabricados en China. Y venía Donald Trump y decía en su momento que era increíble que siendo un producto netamente americano, desarrollado por los Estados Unidos en el área de California, que esos productos se hayan ido a China a producirse y él ofrecía en sus campañas de que iba a traer esas fábricas de Apple a Estados Unidos para producir ahí los teléfonos.
¿Por qué hacía eso? Todo el mundo dice, pues la mano de obra en China es muchísimo más barato, es mucho más eficiente, el volumen de producción que ellos tienen es inmenso, Estados Unidos no va a llegar a eso. Realmente Donald Trump no peleaba, él lo hacía más que nada, o no peleaba, vamos a ir por el, no peleaba en el sentido de proteger el empleo en los Estados Unidos, porque con eso él se vendía. Él lo que estaba protegiendo son los derechos de autor, porque producir un teléfono de Apple en China cuesta alrededor de $50. Y por eso es que aparecen después los Huawei, que son imitaciones muy cercanas a lo que es la tecnología Apple. Entonces, lo que él venía a pelear con China era que no le imitaran esos desarrollos tecnológicos que tenía la gente pensante en Estados Unidos, pero que solo se llevaba a producir a China. El derecho de marca, el derecho de la patente de la innovación, de la creación, etcétera. Eso es lo que él realmente pelea, nunca el empleo. Pero digamos a nivel popular, pues lógicamente lo que buscaba era decir, yo quiero traer empleo otra vez acá. Lo mismo que ha hecho con las fábricas de vehículos que se fueron a México, que se fueron a Brasil, peleando el hecho de que es imposible que la mano de obra se haya ido de Estados Unidos para ir a estos países y todo. Esos son populismos que realmente los manejó para lograr votos y le fue muy bien, pues ganó las elecciones contra todo pronóstico. ¿Qué nos debe preocupar? En el tema y viendo todo el background que hicimos ahorita, lo primero que yo pienso que nos tiene que preocupar es cuánto van a disminuir las remesas que tenían un crecimiento del 11% y que son las responsables de gran parte de la inversión en el sector privado, en todo lo que es el consumo sobre todo, lo que es el desarrollo inmobiliario. Eso ya la caída de las remesas fue un poquito grave para el mes de mayo. Para junio se espera algo similar. Pero si nosotros lográramos mantener las remesas, digamos, en un nivel donde la caída no sea más allá del 25-20%, nosotros creo que la economía la vamos a poder sostener. Ellos son responsables sobre todo también del tipo de cambio, el poder manejar un tipo de cambio tan estable como lo ha tenido el país y de todo, como les digo, el desarrollo del consumo privado. ¿Qué otra cosa nos debería preocupar? Pues cómo va a estar la macroeconomía en el país para este año. La macroeconomía para el país en este año, realidad, aunque duele mucho decirlo, es que lo que se debe buscar es no decrecer. Yo creería, y vamos a ver más adelante algunas gráficas, donde el país no creería yo que va a caer en su índice de crecimiento y en el peor de los casos se habla de una caída del 1,5%, que tampoco es algo tan grave, pero sí es preocupante en el sentido de que veníamos con un crecimiento sostenido de más del 3% interanual, que no era mucho, pero por lo menos era estable y sostenido. Otra preocupación grande es si va a estallar la burbuja de la construcción a raíz de la falta de remesas, a raíz de que, por ejemplo, ahora se han descubierto con todo lo que está pasando que existen nuevas formas de trabajo. Ya hay call centers en Guatemala que tenían una cantidad inmensa de personas trabajando en edificios completos alquilados para ellos, que ahora están optando por decirle a esa gente que se les contrata, se les manda a su casa, se les paga un internet, se les da un equipo y desde su casa trabajan. Eso va a ser un ahorro en cuanto al manejo de alquileres y de arrendamientos o de compra de inmuebles enorme. Yo en lo personal veo que en el sector de la construcción, todo lo que es inversionistas de oficinas y ese tipo de construcciones viene en una caída que no se va a detener en el mediano plazo, ni siquiera en el corto, en el mediano plazo. La construcción en el área habitacional, sí creería yo que va a tener un reparo, que va a dejar de moverse como venía creciendo, donde se estaban haciendo, por ejemplo, a principios de año, solo en la ciudad de Guatemala, más de 60 edificios de apartamentos. Yo creo que eso sí va a tener un paro y vamos a ver un poquito el descenso en cuanto a la construcción, que es otro de los índices que a uno le dice si en el país hay o no hay plata, si hay flujo de caja en las personas. Se cree que habrán buenos precios en productos de exportación tradicionales como lo es el café, el cardamomo y el banano. Eso producto de todo lo que se dio en el mundo. En el caso del café, pues Brasil es uno de los países que está sufriendo una de los niveles de contagio más grandes. Van a tener un problema serio. Y lógicamente cuando café
Cuando hablamos de café, si Brasil sufre, el café sufre y por ende, si baja la producción de café o el nivel de exportación que va a tener el Brasil este año, pues lógicamente los precios tienden a subir. En el caso del cardamomo, el año pasado fue un año bastante malo, un año donde no se exportó la cantidad de cardamomo que se consideraba iba a haber, un decrecimiento de más del 30%. Eso ocurre porque son minifundistas los productores. No existen grandes productores de cardamomo en el país, sino minifundistas que cuando el precio del cardamomo cae mucho, pues les es más rentable utilizar sus áreas de siembra para productos que les generan mayores ingresos y mejores beneficios. Se dejó de producir mucho cardamomo y se dejó de exportar. Eso a la larga es un ciclo de vida que tiene el producto. En el caso del cardamomo, que sí nos da una curva ascendente y descendente a lo largo del tiempo que nos dice, bueno, los precios bajos y precios altos, el que lo sabe manejar es el que ha hecho plata. Por eso, digamos, aquí en Guatemala a principios de los años 90 habían alrededor de 15, 20 exportadores de cardamomo y ahorita que estamos en los años 2020 ya, existen más o menos 5 exportadores de cardamomo. ¿Qué tanto fueron golpeadas nuestras exportaciones al mundo con la pandemia? Eso va a ser un análisis que también se va a tener que hacer. Sufrieron productos como por ejemplo las flores, los follajes, productos que son de exportación para Europa. Se perdieron fechas importantes como el Día del Cariño, se perdieron fechas importantes como el Día de la Madre, plantaciones completas que hubo que dejarlas morir porque no hubo a quién vendérselas. En el caso de las frutas, el mango es un producto que sufrió mucho con la pandemia. Había un volumen de mango exagerado en el país que se estaba queriendo vender, un mango premium que lógicamente nunca vemos en el país y que ahora, si ustedes se dieron cuenta y son ávidos compradores de esa fruta, las muy bonitas, bien presentadas, etcétera. Eso ocurre. Entonces, se tiene que hacer un análisis de qué tanto decreció la exportación. Más o menos en el área en la que yo trabajo, que es envases, empaques y embalajes, y la mayoría de ellos son para productos de exportación, la caída de las exportaciones en los meses de mayo y junio ha sido del 40%. En el caso de lo que yo vivo como empresa. Les hablo a nivel de clúster central, que clúster central nosotros reportamos todo el Caribe y Centroamérica, Colombia y Ecuador. Más o menos la caída en todos estos países fue del 25 al 30%. Entonces sí fue una caída fuerte y habrá que ver en términos monetarios qué tanto nos va a pegar en la economía, en desempleo, en la generación de divisas, etcétera. Ventanas de oportunidad para algunos productos como las maquilas por la caída de la producción de China es algo que se ve venir. ¿Por qué lo pongo en el área de que nos debe preocupar? Porque todos los países de la región van a pelear por ese pedazo del pastel. Estados Unidos está volteando a ver hacia nosotros. Europa está volteando a ver sobre nosotros porque le quieren quitar eso a la China. Entonces, lo que hay que ver es que eso, ese volumen, ese share de mercado que se va a ir de allá, pues lograr aprovecharlo al máximo con empresas aquí locales que puedan empezar a generar empleo y desarrollo. Muchos emprendedores en Guatemala transformaron sus plantas maquileras en productoras de tapabocas, en batas para protección de bioseguridad, etcétera. Entonces, ya se está viendo mucho el emprendedurismo en Guatemala, que eso es algo que nos categoriza como un país muy, muy bueno. Por otro lado, los países importadores tendrán una buena recuperación económica y nos van a seguir comprando. Ya Europa, a partir de este principio de mes, ya empezó a aperturar sus comercios. Ya, digamos, empresas grandes que exportan flores y follajes, ya empezaron a recibir sus pedidos muy lentos. Digamos, de estar exportando alrededor de 12 contenedores semanales una empresa, hoy por hoy están exportando alrededor de 2 o 3, pero veníamos de exportar 0. Entonces ya se ve una luz leve, pero se ve una luz al final del túnel que esperamos pues crezca conforme el tiempo vaya pasando y pidiéndole mucho a Dios pues que no exista una segunda ola en Europa que cause otro cierre, porque eso también creo yo que es una de las grandes preocupaciones que debemos de tener. Si estos países que son los que nos dan de comer sufren esa segunda ola y necesitan volver a cerrar sus economías, eso sí nos puede golpear grandemente. Y yo esas economías no las estoy viendo muy preocupadas de la seguridad y la bioseguridad de su gente ahora que hicieron las aperturas. Por eso a mí sí me preocupa un poco. Oportunidades que veo yo para Guatemala.
Mientras que China no retome totalmente lo que es su normalidad, le podemos llamar normalidad, van a haber ventanas de oportunidad para nuestros países. No hablo solo de Guatemala, pero sí, digamos, en el caso de lo que estamos tratando, pues para nosotros existen oportunidades y oportunidades muy grandes. Ya Donald Trump, por ejemplo, aperturó unas líneas de crédito para desarrollo de productos, para desarrollo de empresas nuevas en Guatemala, donde la línea de acción es que el crédito son $1,000 millones, o perdón, $100 millones. Esos $100 millones no van a pasar por ninguna institución de Estado ni por ninguna institución privada que los maneje. Lo van a manejar directamente desde Estados Unidos. Uno va a poder presentar sus proyectos, hacer sus estimaciones y crecimientos y sobre eso se nos entregará o no un crédito que nos van a dar blando para poder desarrollarnos como empresa. Entonces, digamos que esas son oportunidades grandes que tenemos en el corto plazo. Aprovechar los buenos precios de nuestros productos tradicionales va a ser muy importante. Todavía Guatemala en sus productos tradicionales tiene un manejo de más o menos el 50-60% de las divisas. Las ventas del país y las exportaciones se manejan en esos productos y los precios que tienen una tendencia al alza, pues son los que nos pueden dar de comer en estos próximos meses. Van a haber productos como por ejemplo el hule que sigue en una caída franca y que todavía no se ha recuperado realmente a lo que debería. Pero productos como el café, el banano y el cardamomo, pues sí, el banano de hecho, a pesar de la pandemia, nunca cerró. El banano sí siguió siendo exportado, el banano sí lo siguieron comprando en el mundo. Entonces es un producto que tuvo una caída en cuanto al nivel de demanda, pero no tan grave como lo fue, por ejemplo, en el caso del melón, en el caso de las flores y los follajes. Las tasas de interés mundiales tienden a la baja, pues todos los países lo que están buscando ahora es un rescate mundial. La idea es generar planes. Más adelante vamos a ver el plan Marshall que existió hace muchos años para la recuperación del mundo después de la guerra, pues es un plan similar que se está queriendo desarrollar para levantar el mundo de todo lo que sufrió. Si nosotros hubiéramos visto hace 5 meses, 6 meses, que el mundo iba a cerrar y yo se los hubiera dicho, ustedes me hubieran dicho, está loco, pues. Nadie hubiera sospechado que esto iba a pasar y ningún país estaba listo para esto. Entonces, el plan de rescate ahora sí es algo emergente que está saliendo y que al final ya los países superdotados del mundo son los que nos van a ayudar para poder hacerlo. Los precios del petróleo, aunque se han recuperado levemente, van a seguir favoreciéndonos. Eh, Esperemos que sea por lo menos el resto del año. Hay gente que habla de que por lo menos durante un año, o sea que vamos a ver escalada de precios de petróleo a partir del segundo semestre del 2021. Yo no soy tan positivo, yo sí creo que el petróleo ya para fin de año vuelve a sus niveles normales, donde vamos a tener precios de la gasolina en los 35, 30 quetzales. No creo que menos de eso. Y somos un excelente país de emprendedores. Sabemos responder siempre a las necesidades y oportunamente. Eso está más que demostrado. Nuestro país tiene gente muy capaz, gente muy viva, gente que sabe desarrollarse y se aprovecharon estas oportunidades. Mucha gente ha hecho mucho dinero en este momento de crisis, que esas son las oportunidades que uno tiene que valorar. La otra cosa es que como país también nos tenemos que reinventar. Muchos negocios sufrieron las consecuencias de un cierre económico, de una falta de ventas, pues tenemos que reinventarnos y ver cómo volvemos al ruedo y hacerlo de la mejor manera posible para poder ser nuevamente rentables para nosotros, para nuestras empresas, para nuestras familias. La evolución del tipo de cambio a lo largo del tiempo, si ustedes lo ven, es muy estable. Son 10 años en los cuales la moneda se ha mantenido. Hay mucha gente que habla de que la moneda debería de ser devaluada paulatinamente y de forma controlada para favorecer las exportaciones. A título personal, yo no soy de esa línea. Yo soy más de esta línea, donde el Banco de Guatemala ha hecho un excelente manejo del tipo de cambio sin digamos, sin intervenir directamente en él, porque lo que hace el Banco de Guatemala más que nada es favorecer la oferta o la demanda dependiendo lo que se requiera. Por ejemplo, ahorita que empezó la pandemia, el quetzal llegó a los 8.85. Sacaron dólares al mercado y pues volvimos a los niveles normales y así se ha mantenido durante muchos años. Yo creería que más o menos así es como va a seguir la tendencia, salvo, como les digo, que las remesas sufrieran una caída arriba del 30%.
Si eso se da, entonces sí la situación se vuelve un poquito más compleja para el Banco de Guatemala, porque ya no va a tener los suficientes fondos para poder paliar ese tipo de presión. Los créditos bancarios, el crecimiento del crédito al sector privado sigue creciendo, pero muy bajo. ¿A qué se debe eso? Hay muchos factores, pero digamos el principal problema que presenta el país hoy por hoy, a mi particular forma de ver, es la certeza jurídica para hacer negocios. O sea, no tenemos la certeza de que si vamos a invertir la plata en una empresa que hoy es legal, dentro de 6 meses a alguno se le ocurre que no va a ser legal y nos cierran la empresa, o nos le intervienen, o nos aplican nuevos impuestos, o nos aplican impuestos por moras, etcétera, etcétera. O los famosos impuestos de solidaridad, etcétera. Eso genera muy, muy poca credibilidad de país. Entonces la gente, lejos de invertir, pues está invirtiendo en otras áreas, en otros países, o simple y sencillamente mandan su plata a guardar a los bancos. Por eso, si se dan cuenta ustedes, yo no sé si les pasa, pero en cada momento ustedes reciben llamadas de una tarjeta de crédito ofreciéndoles extrafinanciamiento y que les dan el pisto sin que hagan trámites ni nada. Hay un exceso de efectivo en el mercado. Para 2021 se espera que mejore teniendo como mínimo el mismo crecimiento del 2019. Eso es lo que se espera. Eh, como les digo, de una forma vista muy positiva, pero yo sí creo que para el 2021 se recupera esto. Y la banca puede tomar una ventaja importante de los planes de rescate de gobierno, pues lógicamente van a tener que ver el gobierno cómo administra toda esa plata que va a ser del plan de rescate a través de la banca nacional para invertir. Eso lo van a hacer los bancos y ya lo están haciendo. No solo los bancos del Estado, sino también algunos bancos privados. ¿Qué podemos esperar? Ya es evidente el cambio al teletrabajo. Eso es algo que, digamos, lo veíamos venir, pero muy a la distancia. Todavía somos un país muy conservador, pero a raíz de esto que estamos viviendo, el país cambió, la mentalidad de las personas cambió. Nosotros, por ejemplo, en SmartFit Kappa es una corporación que tiene 47,000 empleados en el mundo y tuvimos una reunión con el comité ejecutivo que está en Irlanda. Y el comité ejecutivo, por ejemplo, ahora que empezaron las aperturas de las economías de Europa, en Estados Unidos, ya en El Salvador, por ejemplo, en Costa Rica, etcétera, las indicaciones de este comité ejecutivo es de que debemos siempre preservar a la gente, que tenemos que entender que el teletrabajo funciona si uno lo hace de forma responsable y bien hecho, ¿verdad? Y por lo tanto, vemos como una posibilidad que toda la gente que se puede ir a trabajar a su casa se vaya a quedar así. Eso es muy probable. El área de ventas, por ejemplo. La gente de ventas se fue toda a su casa y trabajaron desde su casa con las computadoras y hasta a los clientes que se los podían visitar, pues los visitaban, a los que no, pues todo por videoconferencia, etcétera. Pero ha funcionado y se ha sostenido. Entonces, decía el señor Tony Murphy que tenemos que creer en nuestra gente. Yo lo veo así. Ya, como les digo, he visto muchas empresas nacionales que están dejando esas mega oficinas para dejar el trabajo en casa y lógicamente obtener réditos. He visto empresas, por ejemplo, había una empresa comercial aquí en Guatemala que me dice, mira, yo cierro a partir del mes de julio porque estoy vendiendo en línea el 70% de mis ventas. Eso es lo que estoy sacando. Y cerrando la oficina, reduzco el 80% de mis costos fijos. Por lo tanto, me quedo con un 20% de los costos en un 70% de las ventas. Ese tipo de análisis económico lo están haciendo muchas empresas y yo creo que va a ser algo que lo vamos a ver en el cortísimo plazo. Todos los ganadores de la crisis fueron las empresas que son más abiertas al cambio. Amazon, todo lo que es biotecnología, los nuevos productos. Hoy más que nunca, todas esas empresas que son virtuales son las que más han crecido. Un Uber, un Amazon, todas esas empresas que no tienen nada como activo fijo, pero sí tienen un valor inmenso. Son las que han crecido y creo que las empresas vamos a tender mucho a eso, a ser más virtuales y no tanto físicos. ¿Quiénes son los grandes perdedores? Pues empresas como las automotrices, con la falta de circulación de vehículos durante estos 3 meses, pues por lo menos dos. Las ventas en las empresas automotrices fue cero. Aquí yo conozco 2 marcas muy importantes que en el mes de mayo vendieron 0 vehículos. Y por eso ustedes ven ahora anuncios que están en gran liquidación, que pague hasta el primer mes de enero, el primer pago hasta el mes de enero, que cero enganche, etcétera, porque las automotrices sí sufrieron mucho.
El turismo, ese es otro sector que a nivel guatemalteco sufrió mucho y a nivel mundial, no se diga. A nivel Guatemala hay mucho por hacer. Digamos, por lo menos la gente del INGUAT, el presidente del INGUAT, sí ha tratado de mantener la imagen viva del país en el mundo. Está trabajando bien, pero sí hay muchos factores de la ley orgánica del INGUAT que deben de cambiar y muchos factores que también tienen que cambiar a nivel de gobierno. Digamos, el turismo debería ser una política de Estado. Nosotros tenemos unas grandes posibilidades en el país para ser desarrolladas y que no las aprovechamos correctamente por muchas razones, y es porque una de ellas el Estado no lo ve como una política de crecimiento. Lo han dejado siempre al abandono y ahí que vayan saliendo. Yo creería que en el mediano plazo, hablando mediano plazo, en un año, año y medio, las empresas de turismo van a volver a reactivarse. Van a cerrar muchísimos hoteles, van a cerrar muchísimas agencias de turismo, pero los que se logren quedar y sostener, lógicamente después van a ser los que recauden todos esos beneficios de haber soportado esta gran crisis, si lo saben hacer. La tendencia que yo recomendaba la vez pasada a algún grupo de ahí de turismo era iniciar desde ya con la promoción del turismo nacional, porque lógicamente el miedo en el mundo sigue circulando. Y si hoy por hoy el país, Guatemala, llámate hoy a las 6 de la tarde o a las 7 de la noche, dice, señores, mañana abrimos el aeropuerto para el turismo en el país. Aquí no va a venir nadie, pero no porque el país sea feo o no sirve. Aquí no va a venir nadie porque nadie quiere subir en un avión, nadie se quiere arriesgar. Por lo tanto, el turismo, por lo menos en el mejor de los casos, yo calculo que en un año, el mejorcísimo de los casos, empieza a funcionar. Pero en un año y medio para poderse volver a reactivar como debe ser. No creo que antes de eso. Entonces, va a ser algo que sí nos va a golpear y nos va a golpear duro. Y los comercios formales, centros comerciales, son otros que han sufrido enormemente. Las empresas que tenían sus tiendas solo en centros comerciales, pues tienen venta cero desde hace 3 meses y les está costando muchísimo. Ya están cerrando muchas de ellas, generando desempleo y muchos problemas de flujo de caja. Por lo tanto, pues ese tipo de empresas sí están sufriendo. ¿Qué es lo que pasa con todos estos grandes perdedores? Que también la SAT está dejando de percibir impuestos, y si no se perciben los impuestos, porque nunca llegan a la meta que se proponen, pero ahora van a llegar menos. Entonces, toda esa plata al final de préstamos y créditos a los cuales aplicó el gobierno para paliar esta situación, lo van a terminar pagando los hijos de nuestros hijos, porque es una cantidad de plata extraordinaria. Pero bueno, habría que hacer algo para que eso se pueda mejorar y no heredar eso. Existe una nueva tendencia a la solidaridad a nivel de personas. Se vio esa tendencia. Ya ha caído un poco esa tendencia del crecimiento de la solidaridad porque se han visto demasiados abusos. Hay mucha desinformación. Que no sepa un ministro de salud cuántos muertos hay en el país porque los hospitales no le informaron. Eso es una respuesta aberrante que jamás debió haber dado, pero la dio. Entonces, esa falta de información, esa falta de veracidad, ese problema que se dio con esta discoteca donde la gente que estaba ahí no fue capturada, habiendo infringido la ley, no del toque de queda, infringieron la ley de dar licor a menores, de hacer fiestas, de las reuniones sociales, todo lo violaron y todos salieron libres. Eso fue un golpe muy grande que está generando mucho malestar y que esa solidaridad que empezó viviéndose el guatemalteco al principio de la pandemia, pues está dejando de ver un poco. La gente que sale con banderas blancas, se ha descubierto que mucha gente está aprovechándose de la situación para pedir plata ahí y realmente no la necesitan, sino están sacando provecho. Entonces, todo ese tipo de cosas pues han afectado levemente lo que es la solidaridad. Creación muy seguramente de un nuevo plan Marshall, como les mencioné hace un momento, del rescate mundial. El plan Marshall es recuperación económica, reconstrucción del mundo y su economía, etcétera. No dudo que eso ya está en marcha, ya lo están manejando a nivel del G8 posiblemente, y más adelante pues lo van a hacer ver en el mundo. Y el reforzamiento en todos los estados ante una gran amenaza de nuevas pandemias y segundas y terceras olas. Ya el gobierno a nivel mundial, no el de Guatemala, todos los gobiernos del mundo se vieron realmente en serios aprietos con esta pandemia y ahora van a tener mucho más participación activa en cuanto a la preparación para esas nuevas pandemias que se van a venir. Digamos,
Ojalá no en el corto plazo, ojalá sigamos cada 100 años como estábamos, la fiebre española en 1918, 1908, por ahí, y para ahora esta, entonces esperemos que no nos pase en otros 100 años, ¿verdad? Pero mientras eso lo digamos a averiguar, pues tenemos que prepararnos muchísimo más. 3 escenarios que pueden dar una luz de cómo va a estar la recuperación del país y del mundo. La primera es una vacuna a finales del 2020. Hay una empresa inglesa que ya anunció serios avances en dicha vacuna. Yo dudaría un poco que sea tan así, pero ellos hablan del mes de octubre, que sería algo realmente extraordinario porque una vacuna normalmente toma de 1 año a 1 año y medio cuando la logran sacar en tiempo récord. Y nosotros estamos hablando de sacarla en 10 meses, entonces sería algo extraordinario. Si esa vacuna sale a finales del 2020, pues lógicamente a principios del 2021 arranca todo a mejorar. Ahí el primer trimestre va a ser el punto de partida para una recuperación económica del mundo y también el ver la velocidad con la que se reparte esa vacuna en el mundo para poder paliar a todos los enfermos es otra de las cosas, está por verse si esa empresa va a tener la capacidad de producir o no. La segunda opción es si la vacuna está lista a principios del 2021, que esa, digamos, es hoy por hoy la más fuerte de las versiones. La recuperación no sería antes del segundo trimestre. Menos de eso no puede ser considerado como una recuperación real ni oportuna. Y si la vacuna está lista dentro de 1 año, pues hablamos ya del segundo semestre para la reactivación económica real del mundo. ¿Por qué digo real? Porque los países al final, conforme vayamos teniendo aperturas, van a volver a aparecer esas nuevas olas de pandemia que nos van a volver a perjudicar. Y no solo a Guatemala, sino al mundo entero. Entonces, mientras no tengamos una vacuna que realmente nos logre eliminar la amenaza de esa pandemia, pues toda la economía va a seguir a medias luces, no va a ser tan fuerte. Oportunidades de negocio a corto plazo que se pueden ver. Como les decía, el petróleo, compras a futuro son garantía de buenos créditos por los precios actuales. El que pueda comprar futuros en este sentido va a ser mucha plata. Hay grandes transnacionales que ya lo están haciendo y digamos, ya hay varias que han salido ahí en las publicaciones de Forbes donde dicen de empresas que empezaron comprando el petróleo cuando estaba en valor cero y ahorita pues lo están vendiendo a $38. Entonces, unas acciones que valen un montón de plata. Segundo gran negocio de corto plazo, la bioseguridad. Los países en el mundo van a seguir demandando productos de bioseguridad. Mientras no entremos a una normalidad completa que va a ser en el mejor de los casos 6 meses, en el peor de los casos 1 año, 2 años, la bioseguridad y todos los implementos que requerimos para ello es algo que no se va a poder prescindir. Inversiones enormes que no se veían en esto se están dando. Yo he conocido empresas que han invertido miles de dólares en bioseguridad y es para poder proteger a su gente porque es mucho más caro no invertir en la bioseguridad que cerrar la planta porque su gente se contaminó. Exportación de equipos médicos, el mundo va a seguir requiriéndolos. Guatemala tiene oportunidad, sobre todo en esos famosos respiradores, aunque se habla de que no son tan necesarios porque está siendo mal curada la enfermedad o mal tratada la enfermedad. El uso de los respiradores, pues es algo que va a ser muy importante, por ejemplo, o algunos inventos se puedan sacar en ese sentido. Y alimentos, Estados Unidos va a requerir en el corto plazo para paliar las pérdidas de sus cosechas por la pandemia, misma situación que ocurrió en Europa. Todos esos países van a requerir porque mucho de sus cosechas se perdieron también. Entonces, esa necesidad de alimentos en el corto plazo es algo que va a ser un buen negocio. Yo diría para el segundo semestre de este año se va a empezar a ver eso como un buen resultado para la gente que tenga la capacidad de exportar. Básicamente es una situación, un análisis que hice yo a lo largo de estos 3 meses basado en algunas reuniones que he tenido con sector privado, con universidades donde también tengo bastantes contactos y tenemos muchas reuniones y lógicamente lo que he estado escuchando también aquí con las famosas conferencias de AIU que son muy buenas e interesantes. No sé si alguno tuviera dudas o quisiera preguntar algo. Muchas gracias, licenciado Marroquín. Sí, hay varias preguntas. Eh, Aquí, por ejemplo, nos pregunta un egresado de IU que fue tu alumno, que te felicita, por cierto, Juan Larios.
A mucho gusto, Juanito. Sí. Por la guerra comercial entre China y USA, Trump quiere que las empresas norteamericanas regresen a USA. ¿Se puede negociar nuestro presidente que algunas de estas empresas vengan a Guatemala por la mano de obra barata y así tener oportunidad de empleo? Eso es correcto y es parte de lo que estábamos hablando en un principio de las maquilas. En la medida que nuestro gobierno logre generar esa certeza jurídica, en la medida que nuestro gobierno logre generar esa confianza de inversión en el país, todas esas empresas van a migrar para esta zona, dependiendo qué tipo de empresa. Por ejemplo, yo te diría que en el caso de la tecnología es un poquito más complicado para Guatemala por lo que es su nivel educativo, que es muy bajo, tristemente hablando. En ese caso, digamos, países como Costa Rica y Panamá tienen mucho más oportunidad. Pero todo lo que sea manual o de procesos productivos, Guatemala tiene grandes oportunidades. Sí, estimado Ángel, ¿y crees que en ese sentido, mira, como China, no sé, ¿verdad? Esta sí es una inquietud personal. China naturalmente no va a poder exportar a ciertos países de Europa directamente y a Estados Unidos directamente, pero ¿crees que va a tercerizar su producto a nivel de que algunos países de Centroamérica o Latinoamérica produzcan? Por dos razones, digamos, pensando en Guatemala, ¿verdad? Eh, eh, es- el viajar un barco a Estados Unidos de China creo que lleva 22 días aproximadamente. Uh -huh. De Guatemala a Estados Unidos son 2 días, 3 días de viaje de barco. Es una gran ventaja por la cercanía. Segundo, Guatemala paga cero aranceles, entiendo, ¿verdad? Por el Tratado de Libre Comercio. Y en cambio, China hoy en día paga cerca del 20% para llevar sus productos a Estados Unidos en cuanto a aranceles. ¿Crees que pueda haber alguna inversión china y que eso no vaya a ser regulado por algunas autoridades de comercio internacional en ese sentido? Yo, en lo personal, creo que va a tomar mucho auge el componente agregado nacional total. Me refiero a que para que pueda ser considerado un producto guatemalteco, además de la mano de obra que va a ser manufacturado acá, debe llevar cierto porcentaje de componente nacional. Entonces, yo creería que China sí, sus materias primas principales, va a ver cómo las logra pasar a estos países para transformarlas, siempre y cuando ese componente agregado nacional total dé para que pueda entrar en un tratado de libre comercio como el que tenemos NAFTA con Estados Unidos, ¿verdad? O CAFTA, perdón, CAFTA con Estados Unidos. Sí, no, y como decía, ¿verdad? El clima adecuado de inversión y la certeza jurídica es muy importante, ¿verdad? Yo quería agregar a lo que hablabas del ejemplo de ciertas empresas guatemaltecas como los call centers, por ejemplo, que dejaron las oficinas para irse al teletrabajo. También dejaron de ahorrar mucho gasto, por decirlo así, en insumos, ¿verdad? En lo que es café, agua, vasos, Energía eléctrica. eléctrica, parqueos, en fin, ¿verdad? Aparte de lo que son las instalaciones en sí. Y por otro lado, también algunas de estas empresas, por los horarios que tenían, hablando de call center, que ellos atendían clientes a las 11, 12 de la noche y les ofrecían a sus empleados el transporte. Por ejemplo, sé de un call center que se ahorró 70 viajes diarios de buses, 35 de llevarlos a la empresa y 35 de regresarlos a su casa. 70 viajes diarios. Entonces, definitivamente lo que tú decías, ¿verdad? El teletrabajo vino a replantear muchos aspectos en cuanto a que sí se puede hacer siempre y cuando con las debidas, la confianza que decía tu CEO de la empresa irlandesa, ¿verdad? La confianza de la gente. Platicando yo con un gerente acá de call center, me decía que ellos naturalmente tienen unas pantallas muy grandes en donde están los supervisores y gerentes, viendo el trabajo que tiene eh, cada colaborador de ellos, ¿verdad? En el cual ellos están atendiendo a un cliente de Estados Unidos, por ejemplo, o una cuenta de Estados Unidos, y miran ahí cuántas llamadas hizo, cuántas llamadas recibió,
pueden interceptar una llamada y los colaboradores lo saben, que pueden ellos oír esa llamada en directo o en diferido. Entonces, al tener esas métricas y principalmente por resultados, dice que la gente sabe cómo se le va a medir y entonces también la empresa, los gerentes tienen que tener esa confianza en su gente porque a veces piensan que el teletrabajo es para que la gente vaya a descansar a su casa. Y ha ocurrido lo contrario. Yo he sabido de varios gerentes y varios ejecutivos que están trabajando hasta las 10, 11 de la noche también, ¿verdad? Entonces yo creo que sí debe de haber también ese aspecto, y el consejo es el teletrabajo, deben tener mucho cuidado en cuanto a respetar los horarios, ¿verdad? Deberían de tener una metodología de levantarse cada hora por lo menos 5 minutos. Hace 15 días hablé con un CEO de Xerox, ¿verdad? Que ellos tienen, él es ingeniero en sistemas y da toda él tiene 200 personas a su cargo en teletrabajo, pero él personalmente me decía, hoy me puse en la máquina, desayuné precisamente en el escritorio, almorcé ahí, cené ahí, pero me asusté el día miércoles, dice, porque se me durmieron las piernas. Entonces hay que tener cuidado por el aspecto de salud, ¿verdad? Yo creo que hay que no solo levantarse 5 minutos cada hora, por ejemplo, sino también había que tener una disciplina y una rutina de hacer ejercicio por lo menos media hora al día, ¿verdad? Porque sí es importante, porque si no puede dañar nuestra salud, el teletrabajo puede dañar nuestra salud. Y en ese tema también yo quisiera aconsejar de que como en el teletrabajo eh, está trabajando el esposo, la esposa, posiblemente algunos hijos ya que ya están en la edad de trabajo o si están en la edad de estudio. Entonces a veces comparten casi los mismos espacios, ¿verdad? De estudio o de trabajo. Entonces en ese sentido tiene que haber mucha tolerancia y como consensos en la familia para poder salir adelante, ¿verdad? No sé qué piensas de esto, Ángel. Sí, mi opinión con lo del teletrabajo es que sí tiene riesgos muy grandes. Digamos, para la empresa no tanto porque existen sistemas y formas para manejar controles que ayuden a ver los resultados y poder medir la rentabilidad de los colaboradores en un momento dado. Pero sí en el término de lo que mencionaba usted de la gente y los horarios. Yo, eso de la salud, por supuesto que es importante, pero yo también creo que hay que darle mucho, mucho énfasis a la familia, porque la que más está sufriendo esos temas, la gente antes, yo llegaba a mi casa a las 6, 7 de la noche y me dedicaba a platicar con mis hijas, iba a cenar con ellas, podía compartir. Hoy por hoy, como está uno trabajando y metido en eso, me llegan a veces las niñas y me dicen, papá, pero ¿y a qué horas terminas? Entonces uno tiene que tener ese tema muy, muy bien visto. Yo personalmente sí soy coach también en SmartFit Kappa para todo lo que es el clúster central y damos ahí varios seminarios de lo que es ventas con valor o value selling, le llaman ellos en inglés. Y dentro de las recomendaciones que se dan ahí es eso, que la gente mantenga su horario habitual de trabajo, levantarse a la hora que se levantaba, desayunar como desayunaba, sentarse las horas que le tocaba trabajar y levantarse cuando le toca levantarse, ¿verdad? Para poder mantener siempre eso, porque de todas maneras, si no se hace, primero va a pasar lo de la salud, la familia se va a perder y encima la gente va a dejar de rendir. Exactamente, exactamente. Sí, muchas gracias, eh, licenciado Marroquín. Carla Ramos nos pregunta, buena tarde, gusto saludarlo. Aparte de los productos que nos menciona, ¿cree que nuestro producto nacional, bueno, me imagino que tal vez Producto Nacional Bruto, me imagino que quiere completar ahí, se espera que también pueda crecer en las exportaciones? Yo creo que este año las exportaciones no van a crecer, este año no van a crecer de una forma desmesurada ni grande. Yo creería que este año, si bien nos va, vamos a tal vez igualar en algunos casos las exportaciones del año pasado, pero en otras vamos a quedar abajo. El Producto Interno Bruto sí creo yo que puede sufrir como consecuencia de lo que se dio. El crecimiento a nivel país, por supuesto, de ese 3,5% que veníamos manejando interanual, este año para mí sería un éxito si llegamos a un 0,5. Eso sería un súper éxito. Pero lejos de eso, lo que la mayoría de economistas dicen es que vamos a decrecer un 1%. Vamos a ver al final qué es lo que ocurre, ¿verdad? Ok.
También nos preguntan en qué países se puede abrir oportunidades. Bueno, naturalmente hablaste de algunas oportunidades en tu presentación, ¿verdad? Eh, pero en este sentido, claro, digamos, el hecho de invertir en petróleo o en equipo médico, pero eso se necesita ciertos capitales de inversión bastante fuertes, ¿verdad? Sí. Eh, o tal vez aquí quisiera yo replantear un poquito. Si Estados Unidos y Europa nos van a poner la vista a Centroamérica, ¿qué debería hacer nuestro país para poder tener, aparte de la certeza jurídica que decías, ¿verdad? Y un ambiente, y un panorama y un ambiente adecuado, un clima adecuado de inversión, ¿qué deberíamos hacer como país para aprovechar que van a venir inversiones extranjeras a esta región? Eh, bueno, lo que tenemos que mejorar y muchísimo es la competitividad. En el ámbito de competitividad el país está todavía muy distante de otros países del área, como por ejemplo República Dominicana, Costa Rica, Panamá. Estamos muy, muy por abajo de ellos. Eh, Otro factor básico y clave para poder tener en el tiempo es la educación. Nosotros no tenemos educación sostenible. Hay demasiada gente que se está quedando por fuera en ese ámbito y tenemos que prepararla mejor. Y sí creería yo que otro factor clave para poder tener empresas que vean hacia acá es el desarrollo de gente en, quizás no a nivel universitario, pero sí técnico. Gente profesional a nivel técnico para poder operar máquinas. Hay, por ejemplo, una empresa en Guatemala que se dedica a la construcción de máquinas productoras, por ejemplo, para envasadoras como Coca-Cola, Pepsi-Cola, las cervecerías, etcétera, que están trabajando y trabajando muy bien. Tienen alrededor de 50 personas en Estados Unidos y el Caribe trabajando, montando todas esas máquinas y ganan una buena cantidad de plata. Pero esa gente fue preparada a nivel de robótica y lo han estado haciendo y con mucho éxito en la Universidad del Valle, por ejemplo. Entonces yo diría, buscar ese tipo de educación va a ser clave para poder voltear a estos países y que nos vean a nosotros con mejores ojos, ¿verdad? ¿Cómo no? Sí, porque yo creo que hay que aprovechar una oportunidad también geopolítica en este sentido. Ángel, no sé cuál sea tu opinión. Parece que Europa y Estados Unidos, que digamos un país que pudiera haber sido también ganador en esta parte de América es México, pero hoy por hoy el gobierno del señor López Obrador no da ninguna confianza a inversionistas extranjeros y por lo tanto nosotros vamos a capitalizar, la región va a capitalizar esa desconfianza hacia México, ¿verdad? No sé cuál sea tu opinión al respecto. Sí, digamos, a nivel político, el lobbying que tiene el gobierno central nuestro con el de Estados Unidos es muy bueno. Eh, Hoy por hoy, digamos, las conversaciones son muy directas, muy amplias y sí nos tienen una forma preferente, digamos, el gobierno de Donald Trump. Países como México no. México no tiene esa apertura con Donald Trump, por lo que dice usted. La dirección del presidente en México es bastante mala, poco certera y segura. Decir de que va a curar el COVID con unas estampitas que sacó de la bolsa, eso, por ejemplo, genera más desconfianza que confianza en el pueblo y en la gente. Y más en el mundo. Entonces, digamos que en el caso del lobbying que está manejando hoy Guatemala con el gobierno de Estados Unidos, muy bueno. Sí creo yo que por parte de Agexport podríamos mejorar muchas cosas, como por ejemplo tener centros de distribución a nivel país en Europa. Los exportadores de Guatemala son pequeños al lado de competidores de otros lados y para poder competir allá y tener producto y distribuirlo en toda Europa necesitamos centros de distribución que nos permitan ser competitivos, agresivos y sobre todo oportunos en el suministro de productos y no lo estamos siendo precisamente porque un competidor
nuestro, un productor nuestro no tiene la capacidad económica de sostener un sistema como ese en Europa. Pero si una Hexport hiciera eso como parte del servicio de gremio de exportadores, donde puedan manejar ese centro de distribución y entre todos manejen eso como una cooperativa, sería algo fabuloso para que nos dieran apertura también. Recuerde que nosotros, como somos ex colonia europea, tenemos ciertas ventajas en algunos impuestos y en algunas ventanas de oportunidad para productos agrícolas que nos dan países como España. Y una vez entrado en España, pues ya pasamos al resto de Europa. Entonces, yo creo que sí tenemos oportunidades grandes y geopolíticamente hablando, muy buenas. Muy bien, pues primero Dios, ¿verdad? Las podemos aprovechar y que tanto el presidente actual como sus asesores en el área económica y otros temas, digamos, la agenda que mencionabas de competitividad, ¿verdad? Y que hay un comité, ¿verdad? Hay un director de competitividad nombrado aquí en Guatemala. Ojalá que ellos vean este tipo de temas y que puedan eh, reforzarlo para que realmente estemos en la mejor disposición cuando se den estas oportunidades de inversión aquí en el país. Aquí hay otra pregunta, Ángel. Aquí menciona si el presidente del Banco Mundial, David Malpass, dice aquí, anunció un reseteo mundial en sus programas. Y si esto sucede, ¿cree que cambian las políticas de comercio internacional? Pues habría que ver en realidad a qué se refiere él con un reseteo. Yo creería que más va a ir enfocado al libre comercio, a la apertura de los mercados, que a otra cosa. Pero hasta que no lo publique, no sé. Yo sí creo que ellos van a buscar mayor apertura mundial para que el libre comercio florezca de mejor manera, porque hoy por hoy existen muchos países con muchas barreras no arancelarias que perjudican el comercio. México es uno de esos países. México tiene 10,000 barreras no arancelarias, pero si ustedes van allá y le dicen, mire, yo quiero ser un exportador para México, todos le dicen, bienvenido, aquí ustedes vengan y vendan lo que quieran. Eso sí, necesitamos esto, y se la van poniendo larga, 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 hasta que finalmente la gente se rinde. Entonces, eso es lo que yo creo que él va a buscar resetear, que la gente abra las economías para que realmente seamos competitivos todos y podamos tener oportunidades. Sí, eso sería una gran ventaja a nivel mundial, ¿verdad? Que cada Sí. país con sus fortalezas y lo que pueda aportar pueda abrirse los demás mercados, ¿verdad? Eh, El manejo de las deudas. es cierto, sí, sí, tienen que tomar en cuenta eso para dar un tiempo prudente, ¿verdad? Para que puedan las economías de cada país y de cada región poderse más o menos estabilizar y poder ya pagar las deudas que se han adquirido, ¿verdad? También quisiera hacer un paréntesis, ya que hablabas de la vacuna, si está en octubre 2020 o en el 2021. Quisiera comentarles a nuestra audiencia que he tenido de buena fuente de amigos que han seguido el protocolo de la doctora Barrientos, ¿verdad? Amigos que han compartido que amigos muy cercanos a ellos o familia muy cercana a ellos han, han tomado este protocolo de la doctora Barrientos de El Salvador y que si a tiempo detectan los problemas del COVID-19, que es fiebre, es carraspera, tos, y que en ese momento atienden el protocolo EA, que es un protocolo de pastillas que se pueden conseguir en la farmacia, entonces salen adelante y entonces, como decías, parece ser que hay noticias, ¿verdad? De que las primeras autopsias que se hicieron fueron una muestra muy baja en China y luego ya cuando España e Italia hizo mayores autopsias, definieron, ¿verdad? Que no era un problema respiratorio, sino más que todo era un problema en el cual debería de tomar la persona un desinflamatorio para poder salir. No es tanto de ayuda respiratoria, porque aunque les pusieran un aparato de oxígeno, la enfermedad seguía avanzando. Entonces, un antiinflamatorio
sí reducía el problema de la contaminación de este virus, ¿verdad? Eso es un paréntesis, ¿verdad? Y disculpen que lo tome, pues, pero sí he sabido de estos amigos que son cercanos de esta solución que se está dando, ¿verdad? Claro, ha sido atacada por digamos, por, por la tradicional mentalidad farmacéutica o la tradicional mentalidad de nuestros médicos también, ¿verdad? Pero tal vez porque como es una receta sencilla, no la están tomando muy en cuenta, ¿verdad? Pero yo creo que sí vale la pena. Ahorita, con esta situación, yo creo que hay que tomar en cuenta lo que está dando resultados y esto está dando resultados en El Salvador y en otros países, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a ver si hay otra pregunta de parte de nuestros participantes. Eh, Aquí nos pregunta Julio Díaz. Muchas gracias por la presentación. Jefe, te dice. Es- no sé si fue tu alumno o es tu colaborador, ¿verdad? Es colaborador. Pero ahora, ok, el endeudamiento hará que los gobiernos, por ejemplo Guatemala en especial, creen nuevos impuestos para el pueblo o impuestos para importaciones o exportaciones. Por supuesto, eso es algo inevitable. 2021 vamos a ver un alza en los impuestos y esos famosos impuestos de solidaridad que no nos los quitamos, pero con nada. Eso así va a ser. Muy bien, así que lamentable, ¿verdad? Lamentable, pero Pero es así. es así, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, no sé si quieras dar algún otro consejo, estimado licenciado Marroquín. Yo creo que Eh, la plática ha sido muy interesante, muy enriquecedora. Gracias, Lick. No, agradecerles a todos el que hayan participado de esta plática que preparé para ustedes con mucho cariño. Agradecerles a todos esa atención. Espero haya ayudado en algo a esclarecer algunas dudas o por lo menos dar alguna luz de lo que se puede ver o venir. Y estoy siempre a las órdenes para lo que cualquiera quiera platicar o consultar, pues ahí tienen mi teléfono, mi correo en la universidad, con mucho gusto estoy para servirles. Y nuevamente gracias a usted, licenciado, por la oportunidad tan magnífica de participar acá. Muchas gracias, Ángel. Antes de que te despidamos con un aplauso virtual, ¿verdad? Quisiera, quisiera compartirles este pensamiento que escuché en un seminario recientemente, en un seminario virtual, y que decía el expositor, hablando pues de los tiempos, ¿verdad? Que pasados y que lástima el hecho de que estemos añorando el año 2019 y que haya pasado esto. Él decía, aprendamos de lo que no apreciamos en aquellos tiempos, en los tiempos pasados, para que en el nuevo tiempo seamos mejores nosotros, ¿verdad? Entonces, ese es el reto que tenemos en primer lugar, ¿verdad? Que nosotros tenemos la pandemia puede sacar lo mejor de nosotros o lo peor de nosotros, ¿verdad? Así es. Entonces, hagamos el compromiso de que va a sacar lo mejor de nosotros, ¿verdad? Y aprendamos a apreciar aquello que no apreciamos en el tiempo recién pasado, ¿verdad? Así que agradecemos mucho, licenciado Ángel Marroquín. Aquí la comunidad, un fuerte aplauso para el licenciado Marroquín por su excelente exposición y muchas gracias por haber compartido con nosotros. Aquí levantaron una mano, dice, vamos a ver, ¿quién levantó la mano ahí? No, no fue una falsa alarma. No, permítame, licenciado. No, te están felicitando por la excelente conferencia. Gracias por esta valiosa información, dicen aquí los participantes. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por oír esto. Que tengan una feliz noche, una feliz semana. Mañana, feliz día del padre y del abuelito también, ¿verdad? Para que tenemos la dicha de ser abuelitos ya. Y que Dios me los bendiga a cada uno, que Dios los bendiga y los guarde. Muchas gracias. Feliz Un noche. abrazo, gracias.